Hola, ¿cómo están? Qué bueno saludarles en este día. Un tiempo más de Café con Raíces, Un aroma con Torah. aroma Torá, por supuesto. Compartiendo la porción, la paracha de esta semana, ¿Mm? que es Shoftim, Shoftim. jueces. ¿Ah? Y hoy día en especial, ¿cierto? La quinta leyá, ¿Mm? que nos corresponde, que tenemos en Deuteronomio 18, 14 hasta el 19, 13. Vamos a estar desarrollando, ¿cierto? Un poquitito este tema sobre los profetas y en particular un profeta, ¿cierto? Que es aquel que está aquí señalado en esta porción. Pero antes Amén. vamos a orar para introducirnos y que por supuesto el Padre nos pueda guiar con su espíritu. Amén. 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 Gracias, Padre. Gracias, Adonai, por este día. Gracias por esta porción de la palabra. Gracias porque cada una de ellas nos edifica, Padre, nos hace crecer y también creer en las promesas que tú tienes para con nuestras vidas. Gracias, Señor, porque has levantado a hombres para que a través de tu Espíritu Santo, de tu Ruaj, nos dirijan. Principalmente te damos gracias por Yeshua, nuestro Mesías, por el Salvador, por nuestro Salvador. Gracias te damos en el nombre de Él. Amén. 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 Un Muy poquito la bien. oración. Y vamos a leer entonces, Amén. vamos ahí a Deuteronomio 18, 14, vamos a leer hasta el versículo 22, 22. ¿ya? Amén. Básicamente donde vamos a desarrollar un poquitito este tema, porque hay varios temas que toca esta porción, Mucho pero tema, sí. creo que este es un tema bastante relevante, bien Importante. importante, porque aquí hay una profecía, Mm. una profecía tremenda, ¿cierto? Que claramente nos confirma que el cumplimiento de esa profecía es Yeshua, Yeshua. amén, que Amén. es el centro y el propósito de la De nuestras Torá, vidas. finalmente. Sí, ¿Eh? amén. Bien, Amén. vamos a leer entonces. Vamos a leer. Dice, versículo 14, dice, porque estas naciones que vas a desposeer escuchan a brujos y hechiceros, pero Adonai tu Elohim no permite esto. Dice, el profeta que ha de venir, dice, Adonai tu Elohim te levantará un profeta de tus hermanos como yo. A él escucharéis, conforme a todo lo que pediste a Adonai tu Elohim en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a escuchar la voz de Adonai mi Elohim, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y me dijo, Adonai, bien está lo que han hablado. Les levantaré un profeta de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará lo que yo le ordene. Y cualquier hombre que no obedezca lo que el profeta hable en mi nombre, yo me vengaré de él. Pero el profeta que tenga la presunción de hablar en mi nombre palabra que yo no le haya mandado decir, o que hable en nombre de otros dioses, el tal profeta morirá. Y si preguntas en tu corazón, ¿cómo podremos conocer la palabra que no ha hablado Adonai? Cuando el profeta hable en nombre de Adonai y lo que dijo no suceda ni se verifique, es palabra que no ha hablado Adonai. Con presunción le habló el tal profeta. No tengas temor a él. Amén. 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 Entonces aquí, bueno, lo primero es una advertencia, ¿Mm? ¿ya? Porque hay que tener presente de que aquí hay un contraste, ¿cierto? Entre el profeta, la palabra profética que viene de parte de Dios, ¿Mm? versus otro tipo de, eh, por decir, personas que están en la tierra de Canaán, que también reciben, ¿Mm? que también hablan, que también incluso pueden tener ciertos dones ¿Mm? ¿Mm? videntes, adivinos, hechiceros, brujos. O sea, aquí hay un contraste, ¿cierto?, de palabras, de dones dados por Dios y aquellos que son de las tinieblas, de la oscuridad. ¿Mm? ¿Cierto? Por eso parte como advirtiéndole al pueblo que esas naciones a las cuales ellos van a poseer practican hechicería, adivinación, cosas que el Señor no les ha permitido. ¿Mm?
Entonces tenemos por un lado, ¿cierto?, a nuestro Dios, nuestro Padre, ¿cierto?, que nos habla, pero también tenemos otros dioses, otras entidades que también Habla. hablan, ¿cierto? Tenemos por un lado el poder de Dios y el poder del enemigo. Tenemos profetas de Dios y profetas del enemigo, o falsos profetas. ¿Ah? Entonces, qué interesante es ver que esa realidad existe. ¿Mm? Y que qué importante, hermanos, entender el discernir cuándo realmente es un profeta de Dios. Porque la misma palabra nos advierte, y Yeshua mismo dice, muchos falsos profetas se van a levantar. Cuidado, porque querrán engañar incluso a los escogidos. Entonces, estas advertencias que está haciendo aquí, las que Yeshua hace también para los últimos tiempos, no es por nada, es por algo. Es porque tenemos que nosotros aprender a discernir quién es un verdadero profeta. ¿Ah? Sí. Ahora, bueno, acá hay algo en particular, ¿cierto? Que se habla de un profeta en especial. Sí. Pero antes un poquito como reforzar lo que tú estabas como diciendo. Claro, sí. Bueno, para los que amamos al Señor y le conocemos, entendemos que en el mundo actual, porque claramente lo que Él habla en este tiempo, que estamos hablando hace miles de años atrás, es lo mismo que vivimos hoy día, o sea, no hay nada nuevo bajo el sol, ¿cierto? Exactamente. Y muchas veces nosotros, ya conociendo, llamando al Padre, hemos podido determinar y distinguir muchos profetas, por decirlo, o personas que hablan, que son consideradas brujas, hechiceros, adivinos, videntes, ¿verdad? En el mundo, entonces, para nosotros, o tendencias, religiones, y bueno, ¿cómo se llama? Y nosotros podemos decir, mira, en realidad eso no viene de parte de Dios, es fácil distinguirlo. Es fácil distinguir cuando vemos, por ejemplo, un madero tallado, uno dice, no, por ahí no va, podemos hacerlo, pero hay muchas veces, y ese discernimiento del que tú también mencionas, es cuando dentro del mismo lugar, un poco donde uno está, se levanta personas hablando palabra de Dios, ¿me entiendes? Hablando y profetizando y hablando al pueblo, dándose como de alguna manera esa autoridad de hablar al pueblo. Y cosas que a veces uno dice, bueno, ¿será o no será profeta? O sea, lo que estará diciendo será o no será, porque está bajo un contexto de que sí también habla y dice que cree en Dios. Porque vamos a hablar sobre el profeta de los profetas. Pero la palabra en Deuteronomio también dice que hay una barrera súper importante de que tal persona que hable profecía debe hablar profecía con respecto a lo que la Torah dice, y su vida tiene que vivir la Torah. Correcto. A él escuchar. Entonces, hay pautas que el Padre nos va indicando porque nosotros necesitamos creer, nosotros necesitamos escuchar, necesitamos que alguien nos diga. Yo siempre decía antes, bueno, si viniera un ángel y me dijera qué cosas decir, qué decisión tomar, y a veces estamos en varias situaciones un poco y tendemos como a que deme una palabra, dígame qué cosa hacer. Claro. Bueno, es un tema que es bien... Yo creo que ahí es donde... Yo creo que hay cosas que nosotros, principios en generales que podemos Exacto. Tener. Primero es que un profeta y una profecía, en el fondo está enfocada en el reino de Dios, no está enfocada en mí. No. Y muchas veces nosotros buscamos algo para nosotros. Exacto. ¿Ah? Pero es al revés. Yo tengo que buscar el reino de Dios. Entonces, cuando alguien está centrado, por así decirlo,
en profecías para una persona en particular, ¿ya? Siendo un poquito a veces muy enfocado en el yo, en el humano, O una respuesta que a veces ¿ya? se necesita, Muchas claro. veces también nosotros tenemos que ver ahí, bueno, cuál es la diferencia o el límite entre la profecía y la adivinación. Porque cuando aquí la Torá nos está advirtiendo de esto es porque estas cosas se van a mezclar, Exacto. ¿cierto? Por eso está advirtiendo de cuáles son las características que se tienen que cumplir para que realmente sea un profeta enviado por Dios. Entonces, estas cosas hoy día en este mundo, ¿cierto? Cristiano en general, porque el mundo cristiano es muy grande, estas cosas están mezcladas y nosotros tenemos que aprender a separarlas y Saber discernirlas. discernir. ¿Cuándo realmente es un profeta o es un adivino? No hemos O es un escuchado, vidente. y quizá usted también lo ha escuchado por ahí, que hay muchos brujos, ¿cierto? Y que pertenecen al mundo del ocultismo, que están infiltrados en las iglesias, por ejemplo. Entonces, ¿cómo saber realmente si se ¿Cómo levanta un discernir? adivino que sorprende por sus palabras y por el acierto que pueda tener? Y incluso muchos creer que, wow, míralo, si lo que dijo es verdad. Por lo tanto, es un verdadero profeta. Entonces, ¿cómo nosotros realmente poder distinguir esto? ¿Cómo poder entender de que esta situación se está advirtiendo antes de entrar a la tierra prometida? Nosotros hemos sido advertidos también por la palabra misma, y Yeshua mismo dice que en los últimos días, antes del milenio, antes de la venida del Señor, vendrán muchos profetas falsos, muchos falsos cristos, Y si él lo dice falsos de esa mesías. forma es porque es fácil que nos podamos confundir. Entonces, exacto. Entonces, primero nosotros tenemos que ver lo siguiente. La profecía, yo no estoy buscando profecía para mi vida, para mis intereses personales. Un profeta no está centrado en el hombre, un profeta está centrado en palabra de Dios. Nosotros tenemos que buscar el reino, ¿ya? Y su justicia. No estar buscando una palabra para que Dios me hable a mí, me bendiga a mí, me multiplique, sino que al contrario, o sea, muchos buscan bendición, pero lo que el Señor busca es que nosotros rindamos todo y lo entreguemos todo a Él, ¿cierto? Cuando esto está en este sentido, cuidado, las cosas tienen que estar en este sentido, ¿ah? Entonces ahí hay cosas primero que tenemos que empezar a separar, ¿ya? Ahora, lo que le dice acá, lo que, bueno, Moisés está recordando al pueblo, está diciendo, un profeta, versículo 15, un profeta en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Adonai, tu Dios. A él oiréis. Ahora, esto es muy importante, porque aquí no está hablando de cualquier profeta. Incluso no está hablando de Isaías, de Jeremías, ¿cierto? De Oseas, de Joel, de grandes profetas, sino que está hablando de un profeta en particular. Nosotros tenemos claro que ese profeta que está individualizando acá es Yeshua. ¿Por qué? Porque en primer lugar dice un profeta como yo, como Moisés. Y hay que recordar lo siguiente. El pueblo le pidió a Moisés, ¿cierto?, que Dios no les hablara directamente. Y eso es algo muy interesante. Cuando Dios habló en el monte Sinaí, fue tan tremendo, tan terrible para el pueblo de Dios escuchar esa voz, ¿cierto?, de Dios, que el mismo pueblo pidió que no les hablara más directamente, sino que les hablara a través de Moisés. Y Moisés fue aquel mediador de ese pacto. Pero luego dice que levantará en medio de ti y de tus hermanos un profeta como él. Claro. ¿Y eso qué significa? Que el profeta que va a levantar realmente va a ser un mediador, alguien que hablará directamente de parte de Dios. No está hablando de alguien que entrega un mensajito, ¿cierto? Claro, Alguien que entrega algo puntual, sino alguien que constantemente está hablando
de parte y con la autoridad de Dios. Porque desde ahí el pueblo no escuchó más la voz de Dios, solamente escuchó la voz de De Moisés. Moisés. Y Yeshua es aquel que habla de parte de Dios, habla todo lo que el Padre le ha dado y además es mediador de un nuevo pacto. Y dice ahí, a Él oiréis. Oiréis. Porque aquel que le recibe, ¿cierto? Son hechos hijos de Dios. Pero aquellos que lo rechazan, dice que quedarán completamente fuera, apartados de Él. Entonces, eso creo que lo dice el versículo, ahí está. Y cualquier hombre que no obedezca lo que el profeta hable en mi nombre, yo me vengaré de él. Entonces, estamos hablando a ese nivel de dimensión. Moisés, por supuesto, si ustedes ven la vida de Moisés, hay mucha similitud profética, mesiánica en Moisés con respecto a Yeshua, el Mesías. Su nacimiento, parte de su vida, su propósito, el sacar a Israel de Egipto, así el Señor también nos va a sacar, nos va a introducir a la tierra, nos está guiando en este desierto, nos está hablando a través, por medio de nadie puede ir al Padre si no es por medio de Él. Entonces vemos en Moisés una figura profética del Mesías. Ahora, el Mesías, Yeshua, claramente profetizó grandes cosas. ¿Ah? Así es. Profetizó muchas cosas que se han cumplido y todavía cosas que faltan por cumplir. Entonces, realmente, Él es el profeta, ¿cierto? Y no deberíamos decir el último profeta, porque antes de Yeshua vino Juan el Bautista. ¿Ah? Pero Juan el Bautista, ¿cierto? Murió, fue decapitado. Y el único profeta que queda en medio del pueblo, con la autoridad como mediador, como la voz de Dios en medio de los hombres, es Yeshua. Entonces, bueno, ahí muchos también hoy día dicen, bueno, ¿hay profetas hoy o no? Es un tema controversial, ¿cierto? Hay muchas posturas. Algunos dicen, sí, hay profetas. Otros dicen, no, ya no hay profetas. Ya los profetas hablaron. El último profeta fue el Señor. Entonces, pero acá yo creo que lo más relevante es cómo, hermanos, y con esto yo creo que podríamos redondear esta enseñanza o estos comentarios de la Torá, es cómo, hermanos, nosotros podemos distinguir realmente si es un profeta de Dios. Porque muchos cuestionan a Yeshua. Pero fíjense esto. ¿Y por qué lo cuestionan? ¿Y por qué, hermanos, los hermanos judíos o los de Judá, ¿cierto?, cuestionan a Yeshua? Porque muchas veces el Yeshua que la iglesia presenta es un Yeshua que precisamente no cumple lo que la Torá dice. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender de que la Torá habla de Yeshua. Él mismo lo dice. Si ustedes revisen ahí la conversación que tiene Yeshua con los discípulos camino de Maús. Y él les dice, la Torá y los profetas hablan de mí. Y dice que les enseñó todas las cosas que estaban escritas de él en la Torá, en la ley y los profetas que hablaban de él. Entonces, cuando nosotros tenemos un profeta que podemos asegurar con toda claridad que esta profecía habla de Yeshua, que no cumple la Torá o que viene a eliminar la Torá o viene a abolir la Torá o a cambiar la Torá, inmediatamente nosotros estamos descartando a Yeshua como verdadero profeta, como el Mesías. Entonces, Yeshua mismo lo dice, yo no he venido a abolir ni a abrogar la ley,
sino que he venido a cumplirla. Es más, declara, no pasará ni una coma, ni una tilde, ¿cierto? De toda esta ley hasta que pasen los cielos y la tierra, hasta que todo se cumpla. Entonces, es controversial, porque muchas veces se enseña que no, que Yeshua abolió todo en la cruz, y no entendemos realmente lo que dice la Sí. misma palabra. Entonces, primero, un profeta entonces tiene que hablar conforme a la Torá. Conforme a la Torá. 100% conforme a la Torá. No puede este profeta decir, no, la Torá está abolida. Si nosotros tomamos eso, entonces descartamos inmediatamente. La misma Torá tiene un código, ¿cierto? De seguridad. De seguridad, ¿cierto? Sí. Entonces, por lo tanto, eso lo tenemos en Deuteronomio capítulo 13, usted lo puede leer ahí. Y aquí también se menciona lo mismo. Entonces, en primer lugar, tenemos un profeta que habla, ¿ya? Y dice algo, y esto se tiene que cumplir. Tenemos un punto. En segundo lugar, ese profeta que habla y se cumple, tiene que guardar la Torá. Claro que sí, como vida, como testimonio. Tiene que guardar la Torá, tiene que guardar los mandamientos, tiene que guardar la ley de Dios. ¿Mm? ¿Ya? Y ese es un código de seguridad que tiene el Señor. ¿Para qué? Para que nosotros podamos distinguir si son verdaderos o son falsos profetas. Yeshua es un verdadero profeta. Guardó y cumplió todos los mandamientos. Les enseñó a sus discípulos a hacerlo. ¿Mm? Profetizó. Se cumplió lo que profetizó. Entonces vemos ahí un código de seguridad. Entonces, si hoy día tenemos incluso profetas que se levanten, que digan algo y se cumpla, no necesariamente eso me garantiza a mí que es un verdadero profeta. Claro. ¿Qué es lo que me va a garantizar que es un verdadero profeta? Es aquel que guarda los mandamientos de Dios. Y para eso cobra tanta importancia, pero mucha importancia, que nosotros estudiemos la Torá. Exacto. Porque Tenemos que si conocer la nosotros palabra. no la conocemos, no la sabemos, o hay algún versículo que quizás no lo entendemos, puede venir cualquier persona, cualquier tendencia, y puede hablarnos, porque la elocuencia fluye en estos tiempos. Claro. Entonces, es tan importante que uno lea, estudie, escudriñe la Torá, aprenda. O sea, la primera y única fuente es la Torá. Así es. Y con respecto a eso, cuando alguien habla, alguien dice, alguien tiene una doctrina, todo eso usted lo pasa por el espejo, lo pasa por el filtro de la Torá. Exacto. Y ahí va el discernimiento, porque uno dice a veces, Señor, dame discernimiento, pero discernimiento ¿con qué fundamento? Entonces, cuando uno estudia la Torá, la conoce los mandamientos de Dios, ahí se activa el discernimiento. Correcto. Para poder decir, sí, esto es bien, no, esto no está bien. Lo que está hablando no corresponde, o sí Así corresponde, a esto sí o a esto no. Entonces, con mayor celo en estos tiempos, debemos estudiar a profundidad, conocer la Torá, conocer sus mandamientos. Así es. Porque este tiempo es de muchas tendencias, muchas confusiones. Así es, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y ahí usted sigue leyendo, dice, por cuanto desecharon mi ley. Dice, yo me olvidaré de sus hijos. O sea, está hablando de una repercusión generacional. Claro. Entonces, fíjense, no podemos desechar la Torá, porque es la base. De hecho, la Torá nos revela a Yeshua. ¿Cómo podemos conocer más a Yeshua? A través de la Torá, porque la Torá nos revela justicia, misericordia, amor a Dios, amor al prójimo. Bueno, y así el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, o en los tiempos escritos después de Yeshua, se puede entender completamente cuando uno realmente estudia la Torá. Así es.
ahí uno Correcto. no cambia o no malinterpreta ningún versículo, porque todo lo que está escrito, los, los apóstoles, todo lo que escribieron después de que vino Yeshua, Ujú. todo está basado en la Torá. Así es. No hay contradicción, Mm, pero uno tiene que partir correcto. de Ahí ese uno momento. va a ver la unidad que hay entre el Antiguo y Nuevo Testamento como una sola escritura, Exacto. que no se contradice. No es que acá diga que no hay que hacerlo y acá diga que sí, o al revés. O sea, es una unidad. Principalmente todas estas creencias o doctrinas son humanas, que pretenden ir por sobre la palabra de Dios. Muchos autorizan lo que Dios prohíbe Mm, y otros prohíben lo que Dios no prohíbe. mm, O sea, ahí nosotros tenemos que ir a la autoridad. Por eso incluso la palabra dice que tenemos la palabra profética más segura, que es la escritura. La escritura. Entonces, muchas veces nosotros hacemos lo contrario o algo diferente a lo que la palabra dice. Y el mismo Señor ordena en sus mandamientos que no cambiemos nada, nada, no le agreguemos ni le quitemos. Ujú. Y Yeshua precisamente es quien es obediente, una obediencia perfecta delante del Padre. Y esa obediencia perfecta iba precisamente en relación a cumplir los mandamientos, a vivirlos. Y Él nos enseña a que nosotros seamos como Él. Y si nosotros imitamos a Yeshua, que fue obediente al Padre en todos los mandamientos, ¿ya? Que los guardó como el Padre nos enseña, no como los hombres enseñaban. Mm. Ese es el problema que tenía con muchos religiosos. Porque él, mira hermano, si Yeshua viniera en este tiempo y fuera a las iglesias, se echaría a todos los líderes encima. Tendrían los mismos problemas que tuvo con los líderes fariseos. ¿Por qué? Porque cada iglesia, cada congregación a veces o cada pastor tiene sus propias leyes. Mm. ¿Y qué es lo que haría Yeshua? Defendería las leyes y los mandamientos del Padre, los que están en su palabra. Y muchas veces los mandamientos que tienen las congregaciones son diferentes a los que tiene la palabra. Entonces, ¿cómo nosotros podemos realmente seguir el camino correcto? Escuchar al profeta. Porque este profeta, que es verdadero, habla verdad. Y su palabra es verdad. A él tenemos que oír, a él tenemos que seguir, hermanos. Entonces, creo que nos quedamos con esto. Podríamos hablar mucho, mucho más y profundizarlo, pero creo que es algo práctico, Mm. que hoy día, hermanos, que estamos próximos a la venida de Yeshua, estamos próximos a entrar a la tierra prometida, esta advertencia está vigente, está presente, lo que está diciendo. Cuidado con las mezclas de hoy entre profetas y videntes y adivinos y brujos. Hay una mezcla de cosas. ¿Ya? Esto es lo que pasaba en la tierra de Canaán, es lo que pasa hoy en día, y hoy día nosotros estamos caminando en medio de esta generación donde está todo corrupto, todo mezclado, y nosotros tenemos que aprender a discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Cuál es la palabra que tenemos que seguir y cuál es la palabra que es falsa. Cuál es el profeta verdadero y cuáles son los falsos profetas. Sabemos que hay un solo verdadero profeta, Mesías, Señor y Salvador, que es Yeshua. Amén. 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 A Él oiréis. Amén. Muy bien. Bien, pues hermanos, vamos a orar para que todas estas palabras queden en nuestro corazón y por supuesto Él nos siga hablando a nuestra vida. Amén. Amén. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque nos enseñas a discernir la verdad. Tu palabra es verdad. Y ayúdanos, Padre, a sacar todo lo que no es tuyo, todo lo que es nuestro, todo lo que es de hombre. Padre, y que nada tenga más autoridad sobre nuestra vida que tu palabra. Yeshua es la cabeza de la iglesia, la cabeza de la congregación, la cabeza de tu pueblo. Padre, nosotros somos tu cuerpo y tenemos que sujetarnos a la cabeza que es Cristo, el Mesías. Padre, ayúdanos a ser obedientes y a escuchar su voz. Padre, tú jamás, jamás,
Padre, habrías enviado a tu Hijo, a Yeshua, para contradecir tu palabra, para decir algo distinto, para cambiar, modificar, abolir o abrogar tus mandamientos. Padre, enséñanos este tiempo a ser obedientes, a escuchar la voz de Yeshua. Padre, y seguir esa obediencia que Él también tuvo. Padre, para alcanzar también la estatura del varón perfecto y poder discernir en este tiempo aquellos falsos profetas engañadores que se han levantado y que quieren confundir a tu pueblo. Padre, ayúdanos a cada día estudiar más tu palabra, porque en ella vamos a encontrar la verdad y vamos a poder discernir lo que realmente es tuyo y lo que realmente no lo es. Muchas gracias, Padre, por hablarnos en este tiempo. Sigue ministrando nuestra vida, sigue a través del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Padre, que nosotros podamos caminar en obediencia, Padre, caminar en rectitud y por supuesto guardando tus mandamientos. Muchas gracias te damos, te bendecimos en el nombre de Yeshua. Amén. 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 Bien, nos despedimos entonces. Que tengan un Que buen tengan día. eso, un lindo día, bendecidos y shalom. Nos Shalom. vemos.